Buenos días a todos y todas, gracias por estar aquí. Me acompaña el portavoz alterno de la delegación, el representante Ramón Luis Cruz, y nuestro portavoz en la Comisión de Asuntos Laborales, el representante Manuel Natal Albelo. Agradecido de todos ustedes por estar aquí en la mañana de hoy. Como ustedes saben, el recorte de jornada laboral en el gobierno central podría hacerse una realidad este próximo mes de septiembre. Como se ha discutido públicamente, el pasado viernes la Junta de Supervisión Fiscal aprobó el recorte de jornada laboral de hasta 24 días por empleado público. Y afectaría a más de 130,000 familias puertorriqueñas, familias de esos empleados públicos que se verían afectados por esa medida. Primero, hay que recalcar, y es importante que el país esté claro, en que la medida de la reducción de jornada laboral está incluida en el plan fiscal que presentó el gobernador Ricardo Rosselló y que celebró con su gabinete en la Fortaleza el pasado mes de marzo. Eso es un hecho que nadie puede discutir. No obstante, el gobernador anunció el viernes que se opondría a esa misma acción por tener un efecto nefasto sobre nuestra economía, y rápidamente circuló un memorando a su equipo de trabajo, a sus jefes de agencia a través de su secretario de la Gobernación, informando de su intención de no acatar la orden. Resulta que mientras el gobernador de Puerto Rico trata de hacer un espectáculo mediático sobre esta situación, ya hay 20 municipios que han tenido que aplicar medidas de ajuste o de reducción de jornada laboral a sus empleados como consecuencia directa de la crisis fiscal que vive el país y del plan fiscal del gobernador Rosselló. Recordemos que dicho plan, el que celebraron en marzo en la Fortaleza, incluye un recorte de 350 millones en aportaciones del gobierno central a los municipios, de los que ya se han eliminado 175 y el restante 175 se eliminará el próximo año. Como bien es sabido, esos fondos para los municipios van dirigidos a dar servicio directo a la ciudadanía, servicios como el recogido de la basura, el mantenimiento de carreteras municipales, el transporte escolar, medicamentos para los residentes de esos municipios que son personas de bajos recursos, tutorías para niños, programas deportivos, entre otros servicios que van directos a la población. También se utilizan para el pago de nóminas de empleados municipales, que son los encargados en muchos casos de dar estos servicios que tanto necesita la población. A raíz de esos recortes, ya 15 municipios han tenido que unirse a 5 que han tenido que tomar esa medida el pasado año a raíz de la crisis fiscal para recortar horas laborables ya a casi 10,000 empleados municipales en todo Puerto Rico. Por mencionar algunos ejemplos, Adjuntas ya recortó la jornada laboral a 178 empleados, Aguadilla a 565 empleados, Arroyo a 220, Cabo Rojo 540 empleados, Comerío 280 empleados, Las Piedras 426 empleados, Mayagüez más de 1,400 empleados, Sabana Grande, Salinas y Toalta a más de 1,000 empleados, entre muchos otros en otros municipios. Esta acción representa una pérdida de ingresos de más de 31 millones de dólares a familias puertorriqueñas y a la economía local. Según el registro de puestos de la Oficina del Contralor, los municipios emplean alrededor de 52,000 empleados públicos y pagan en total cerca de 1,100 millones en nómina anualmente. Cada uno de estos empleados genera una compensación total promedio de entre $22,000 o lo que significarían $1,800 mensuales en promedio, incluyendo beneficios marginales. Si eliminamos los beneficios marginales, estamos hablando de una compensación promedio mensual de $1,200 por empleado. Con estas acciones que ha tomado el gobernador Rosselló y que han afectado directamente a los municipios de Puerto Rico y a los empleados públicos de los municipios de Puerto Rico, condenan a estos empleados a vivir en niveles de pobreza. Esta es una realidad que viven casi 10,000 empleados municipales ya. Esto no es que se está acercando, es que la están viviendo ya.
a raíz de la crisis fiscal y a raíz de las medidas que está tomando la administración Rosselló en su plan fiscal. Voy a dejar con ustedes al compañero portavoz alterno, Ramón Luis Cruz. Buenas tardes a todos. La reducción de jornada laboral no es beneficiosa para nadie. Y el gobernador lo sabe. El gobernador sabe que el efecto de la reducción de jornada laboral en la economía puertorriqueña es empeorar la situación que vive cada comercio en este país, que vive cada familia puertorriqueña en este país, que hoy ya tiene que hacer de tripas corazones para poder decidir cada quincena o cada fin de mes si paga el agua y atrasa la luz o hace compra. Si compra los medicamentos que necesita el familiar o adquiere los utensilios que necesitan sus hijos para el regreso a las escuelas. Y él sabía que era mala y sabía que estaba incluida en el plan fiscal, lo sabía, porque decía que el plan fiscal estaba condicionado a unas cosas y las cosas a las que estaba condicionado el cumplimiento del plan fiscal era a la eliminación del bono de Navidad o a la imposición de una reducción de jornada laboral si él no cumplía con el plan fiscal que él escribió, que él defendió, que él celebró su certificación junto a sus legisladores y sus jefes de agencia. Incluso decía que Rosselló había prevalecido. El hashtag era Rosselló prevaleció. Pero fíjense, meses después de ese 13 de marzo que celebró ese plan fiscal, que incluía como condición la reducción de jornada laboral, ahora hace el aguaje de que va a demandar, ahora hace el aguaje de que está dispuesto hasta ir preso. Eso es aguaje. Eso es echarle humo en los ojos a la gente para tratar de disimular las consecuencias de sus actos. Él sabía que la reducción de jornada laboral era mala y sabía que estaba impuesta como condición en el plan fiscal certificado. Y sabía también, porque se le ha estado estableciendo desde enero por la delegación del Partido Popular, que la eliminación de los subsidios a los municipios y que el recorte en el presupuesto a los fondos que anualmente se le garantizaban para gastos operacionales a los municipios del país, rojos y azules, iba a tener como consecuencia también que los alcaldes no tuvieran los fondos suficientes para costear los fondos, los gastos de la nómina que anualmente el compañero Jesús Manuel ha establecido. ¿Cuál es el costo? Él lo sabía. Sabía que era mala, sabía que iba a ser la consecuencia de sus actos. Y ustedes, los medios de la prensa, han estado estableciendo en días recientes, y especialmente en el día de hoy, cuáles han sido los gastos de este gobierno. Y ha quedado establecido claramente cuál es la ruta del plan. Y es llenarle los bolsillos a los amigos, es gastar en contratistas, es gastar en publicidad, cortándole fondos a los municipios y permitiendo que se implemente una reducción de jornada laboral por no cumplir con el plan que él celebró. La culpa total de una reducción de jornada laboral a los empleados de las agencias gubernamentales o a los empleados de los municipios de Puerto Rico, la culpa total es del plan fiscal del señor gobernador y su plan de ruta. Él es el responsable y hoy los puertorriqueños lamentablemente viven las consecuencias de esas actitudes y esa ruta que ha establecido el señor gobernador. Dejo con ustedes al compañero Manuel Natal. Lo que el gobernador Rosselló ha hecho con los municipios para buscar salvar al gobierno central, la expresión pueblerina que lo identifica es desvestir un santo para vestir otro. El problema es que las acciones del gobernador para desvestir un santo, siendo los municipios, han dejado a otro también al desnudo. El gobierno, los recortes de jornada, los recortes a las pensiones. Los 350 millones que el gobernador les recorta a los municipios en un periodo de 2 años son recortes que redundan en lo que estamos viendo en la reducción de jornada a nivel municipal que estamos denunciando en la mañana de hoy. Es un efecto directo también de las acciones del gobernador Rosselló. El gobernador Rosselló ha dicho que está dispuesto a ir a la cárcel para detener el recorte de jornada en el gobierno central. La pregunta que tenemos que hacernos todos es si ese mismo gobernador está dispuesto a ir a la cárcel para detener el recorte de jornada a nivel municipal creado por las propias acciones
de su administración en la medida en que ha recortado cerca de 350 millones de los presupuestos de los municipios. No solamente ha significado el recorte a nivel municipal de la jornada laboral, sino también ahora se vislumbra que lo significará a nivel del gobierno central, sino que también está pasando en distintas corporaciones públicas que ya han comenzado con un programa de reducción de jornada. Es decir, que contrario al discurso público del gobernador, que contrario al teatro que el gobernador en este momento está recreando ante el país, la reducción de jornada ya se concretó gracias a las acciones de la administración Rosselló. Los emplazamientos en la mañana de hoy de este grupo de legisladores son claros. El gobernador tiene que hablarle de una vez y por todas al país con la verdad y el gobernador tiene que decidirse de qué lado va a estar. Si va a estar del lado del pueblo puertorriqueño, del lado de los municipios, del lado de los trabajadores, del lado de los pensionados o del lado de los bonistas. Lo que ha dicho el gobernador en tiempos recientes es que en lo que tiene que ver con la reducción de jornada, ahora va a escoger el lado del pueblo puertorriqueño. Pues esperamos que el señor gobernador sea consistente y haga llegar los fondos necesarios a los municipios para que los alcaldes no tengan que implementar programas de reducción de jornada a nivel municipal. También importante señalar que mientras el gobernador le niega una jornada completa a los empleados municipales, también le niega al pueblo puertorriqueño la transparencia que tanto prometió, mientras se niega en el Tribunal Supremo de Puerto Rico en divulgar el borrador de presupuesto que sometió ante la Junta y también se niega a llevar a cabo en el tribunal la auditoría de la deuda que le prometió al pueblo puertorriqueño, que no tenía sentido hacerla a través de la comisión porque eso lo haría un tribunal y ahora que está un tribunal considerándolo, el gobernador también se opone. Señor gobernador, es momento de hablarle con la verdad al pueblo puertorriqueño y escoger de qué lado usted va a estar. Nosotros claramente hemos escogido estar del lado de los trabajadores y trabajadoras puertorriqueños, sean del municipio, sean de la corporación pública o sean del gobierno a nivel central. Saludos. Ustedes mencionar pues que la responsabilidad de toda esta situación quizás y del desbloque que se plantea en los municipios particularmente es del gobernador. Sugerencia, aparte de que sí, escuché el llamado al gobernador, pero ¿alguna sugerencia, una solución? Para bueno, lo primero que el gobernador tiene que hacer y que ya el presidente del partido esta semana se lo planteó aquí, es revisar los más de 200 millones de dólares que tienen en contratos de consultoría, su gobierno, mientras al mismo tiempo estamos a 2 semanas de que 130,000 empleados públicos tengan un golpe de más de 300 millones de dólares en la economía porque le van a reducir sus horas de trabajo. Lo primero que el gobernador tiene que hacer es revisar dónde están los gastos y las prioridades de su gobierno. 200 millones de dólares en contratos de consultoría. Lo segundo que tiene que hacer el gobernador es entender el rol del gobierno en medio de una crisis económica y una crisis fiscal, en medio de una quiebra, que tiene que ser garantizar servicios esenciales a la gente para mejorar su calidad de vida y así permitir que todo el mundo pueda aportar a resolver la crisis. Si estrangulamos los municipios, si él continúa estrangulando los municipios, si continúa recortando en el gobierno, si continúa recortando en la economía, va a ser imposible una recuperación o va a tomar demasiado tiempo y se nos va la vida, Margarita. Se nos va la gente del país porque no tienen empleo. Si alguno de los compañeros quiere añadir. Añadiendo a lo que el compañero Jesús Manuel establece, nosotros los representantes de distrito y estos 2 representantes que me acompañan, que a pesar de que son por acumulación, mantienen comunicación directa con los alcaldes del país, sabemos de primera instancia quien atiende a la ciudadanía cuando tiene un problema es el municipio. Cuando hay una carretera dañada porque Acueducto fue y la rompió para arreglar un tubo, quien va y la arregla es el municipio. Cuando hay que hacer una clínica deportiva o de cultura o de arte, no es el secretario de Recreación y Deporte quien aparece con la caja de bola para hacer la actividad, la organiza el municipio. Actualmente, cuando estamos próximos a iniciar un año escolar, usted puede percatarse en los 78 municipios rojos y azules que quienes están colaborando en las tareas para mejorar los planteles, no siempre es OMEP y edificios públicos, son los municipios con sus brigadas.
Si buscamos en el asunto de la Autoridad de Energía Eléctrica, en muchos de los municipios, quienes están resolviendo los problemas de luminaria y el desganche son precisamente los municipios con sus empleados, quienes atienden desde el que va a buscar sellador para techo hasta los chavitos que necesita para comprar las crayolas para el inicio escolar o para lamentablemente cubrir los gastos de un familiar que falleció, precisamente son los municipios. Y lamentablemente la política pública que estamos viendo de parte de esta administración es, como decía Jesús Manuel, utilizar los fondos en contratos, en publicidad, en otras cosas que no le dan servicio a la ciudadanía, en vez de ver los municipios como alianzas para mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños y garantizar los servicios. Hay agencias regionales que no cumplen su responsabilidad. Y usted puede ver de las 130 o 140 agencias que hay, ¿qué agencia regional cumple con su responsabilidad? La mayoría de sus responsabilidades de esas agencias las cumplen los municipios. Pues entonces ¿por qué yo como gobierno no puedo entonces encauzar los fondos que tengo disponibles a través del municipio para dar mejor ayuda a la ciudadanía? Yo creo que, como dice Jesús, se tiene que reevaluar dónde se están utilizando los fondos por parte de la administración y ver los municipios como entes de ayuda, que se lleguen a acuerdos colaborativos. Les puedo establecer con toda franqueza, el pasado cuatrenio en mayoría, muchas de las agencias, con 4 de mis alcaldes, trabajaron muchos acuerdos colaborativos para resolver muchísimos problemas. Los municipios son entes de ayuda, no se pueden ver como un estorbo o como una piedra en el camino para resolver los problemas. Por el contrario, el gobierno a nivel central tiene que verlo como soluciones. Muy brevemente, el país reconoce que estamos en una crisis fiscal y económica. Lo que al país se le hace difícil de entender es cómo esa crisis afectan a unos y a otros no. Es como ahora se ha sido señalado que en el Capitolio hay un sinnúmero de contratos sin causas por parte de la mayoría parlamentaria, donde se ha duplicado el presupuesto, pero no hay 7 millones de dólares para mantener nuestras escuelas abiertas. Es como, por un lado, el publicista Edwin Miranda, dueño de todas las COI que existen, tiene en los primeros 6 meses de esta administración 7.4 millones de dólares en contratos, solamente un individuo, un publicista, que da la casualidad que fue el publicista de la campaña de Ricardo Rosselló, y por otro lado no hay dinero para los servicios esenciales que el gobierno está llamado a brindar. ¿Cómo hay una secretaria de educación que cobra $250,000 al año, una persona como Héctor Pesquera que cobra $20,000 mensuales, como la propia Junta de Control Fiscal ha gastado 31 millones en 10 meses? Y hay dinero para eso, pero no hay dinero para cumplir con las necesidades básicas de este pueblo. Medidas que se pueden tomar de manera inmediata. 1. El presupuesto de la Junta de Control Fiscal no puede salir un solo centavo más del pueblo puertorriqueño. Ni un solo centavo más. Si el gobernador es cónsono con sus palabras, tiene que detener el desembolso de fondos a la Junta de Control Fiscal. 31 millones en 10 años. Y ahora están hablando de contratar una firma en 10 meses. Y ahora están hablando de contratar una firma de relaciones públicas porque saben que su imagen está maltrecha ante el pueblo puertorriqueño. Contratos a nivel de publicidad, contratos a nivel de asesoría legal, hay cerca de 200 millones que se pueden recortar. En lo que tiene que ver con los municipios, Banco Gubernamental de Fomento tiene que desembolsar el dinero que le pertenece a los municipios, el dinero que es de San Juan, el dinero que es de Carolina, el dinero que es de Maunabo, ese dinero es de la gente de Maunabo. Tienen que desembolsarle el dinero. Y aquí hay una cosa muy importante y se presentó proyectos por parte de miembros de la delegación del Partido Popular para corregir esto. El Banco Gubernamental le está cobrando a los municipios por préstamos que nunca les desembolsó ni les va a desembolsar. Y les siguen cobrando la totalidad del préstamo todos los días. Y en el caso de los municipios, que es el mejor deudor del banco porque le paga con un año de anticipación, el caso es aún más escandaloso. Y hay proyectos presentados ante la Asamblea Legislativa para corregir este tipo de injusticia con los municipios. Alternativas hay. Lo que falta es voluntad política para implementarla.
sé cuántos lo hicieron antes de que se aprobara el plan fiscal. Supongo que varios. Antes de que se aprobara el plan fiscal y el presupuesto, que fue semana reciente. ¿Hay alguna otra, aparte del recorte de los municipios, hay alguna otra razón, hay alguna otra medida tomada por la actual administración que entienden ustedes incidido en que se precipite la reducción de jornada de los municipios? ¿Hay alguna otra? Y si no, ¿cuánto realmente de lo que está pasando es hechura de la actual administración y cuánto es la situación crítica de los municipios de por sí? Yo lo que diría es particularmente lo que tiene que ver con el Banco Gubernamental de Fomento y las distintas acciones que han tomado el banco, particularmente en lo que tiene que ver con los fondos depositados en la institución. Estamos hablando en el caso, por ejemplo, del municipio de Carolina. Dinero que el municipio de Carolina tomó prestado en la banca privada, que el gobierno que depositó en el Banco Gubernamental de Fomento, y el Banco Gubernamental de Fomento le está privando de recibir ese dinero. También lo que tiene que ver con el proceso de reestructuración de la deuda del Banco Gubernamental de Fomento, que es el proyecto que se va a evaluar hoy nuevamente en la Cámara de Representantes. Ese proyecto discrimina contra los municipios que son sí deudores también del Banco Gubernamental de Fomento, y le da un trato desventajoso en comparación con el otro grupo de bonistas. Esos son ejemplos de acciones que ha tomado la presente administración que inciden en términos de millones y millones de dólares en lo que tiene que ver con los municipios. Y te voy a dar un ejemplo. En el Banco Gubernamental de Puerto Rico, en lo que tiene que ver con el municipio de San Juan, por las acciones que ha tomado el banco, estamos hablando solamente de cerca de 193 millones de dólares que le pertenecen al municipio de San Juan y que el Banco Gubernamental de Fomento se ha apropiado ilegalmente de ellos. Además de la injusticia del banco con los municipios al no permitirles reestructurar su deuda, la eliminación del subsidio de energía eléctrica, el CELI, la imposición del nuevo sistema de Pay-Go o de Pay-As-You-Go para los municipios también, que va a tener un impacto en el efectivo que van a tener los municipios que desembolsar. Así que ya sea la deuda de los municipios, que asciende a 2.000 millones de dólares con el Banco Gubernamental de Fomento, el impacto del CELI, el impacto de las medidas que te acabo de mencionar, son solo parte de las medidas que han, en algunos casos, destruido la economía de algunos municipios y en otros terminado, ¿verdad? Ha acabado con un municipio que ya venía maltrecho. Todos sabemos que hay muchos que tienen malas condiciones económicas hace un tiempo, pero estas medidas de este gobierno han culminado ese proceso y los han dejado sin alternativas. Y yo quiero terminar con un dato muy importante. El gobernador ha hecho un espectáculo con este tema de la reducción de jornada a nivel del gobierno central. Al día de hoy, la Junta de Supervisión Fiscal no le ha impuesto al gobernador una sola medida, una sola, y ya nos ha costado 150 millones en la universidad, ya nos ha costado 350 millones en servicios en los municipios, ya nos ha costado 100 millones en reducción en el plan de salud, incluyendo en los medicamentos, ya nos ha costado más de 100 millones en salarios anuales de casi 5.000 empleados transitorios que despidieron y los dejaron en la calle, y ahora tenemos la amenaza de 500 millones adicionales en una reducción de jornada laboral a nivel estatal y de más de 200 millones en un recorte de pensiones a los pensionados de Puerto Rico porque ellos no han cumplido el plan fiscal con el que ellos se comprometieron. Ninguna de esas acciones ha sido impuesta por la Junta de Supervisión Fiscal. Son acciones del plan fiscal del gobernador Rosselló. Es hora, Rosselló nos ha costado al país y es hora de que el gobernador admita su responsabilidad. Si hay alguna pregunta, sí. ¿Es prudente el que el gobernador vaya a ir a los tribunales? Porque ya se ha advertido que va a ser un gasto desmedido en abogados. Incluso el presidente de la Junta advirtió que podrían ser más días los que fuesen a ser recortados. Bueno, quien va a ir al tribunal posiblemente es la Junta, tratando de implementar. Si el gobierno continúa negándose, el gobierno se tiene que defender, pero se tiene que defender y nosotros respaldamos que lo haga. Nadie quiere que se imponga la reducción de jornada a los empleados, que nadie se confunda. O sea, aquí quienes únicos han celebrado fueron ellos, el plan fiscal allá. Y demoraron unos meses en ir de la celebración al maratón, a correr de ese plan fiscal que ellos mismos aprobaron, que ellos mismos hicieron. Así que si la medida es que se defiendan de la intención de la Junta, yo creo que lo tienen que hacer, pero la responsabilidad es de ellos porque es una medida que estaba en su plan fiscal. Sobre eso, si ellos no querían que se implementara la reducción de jornada laboral,
que no hagan el aguaje diciendo que van a ir a los tribunales. No debieron haberla aceptado cuando le certificaron el plan. La responsabilidad es de ellos.